Del 1 al 17, Jesús como servidor. Y vamos a explicar un poco esta parábola y vamos luego a tomar qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros con lo que Él nos quiere decir en esta mañana. Entonces, dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice, los amó hasta el fin. ¿Será que Dios se acabó? ¿Hay un fin, eternidad? No quiere decir que los amó hasta el fin de lo que venía ahorita, la vida. Su vida terrenal iba a terminar, los amó hasta el último momento, estaba pendiente de ellos antes de morir, los amó hasta el fin. Dice la fiesta de la Pascua, ya saben cuál es la fiesta de la Pascua. Y dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, dice que iba a Dios. Iba a Dios, eso ahí que iba a Dios, luego lo vamos a notar, es muy importante eso, iba a Dios. Y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, quiere decir que se la apretó, se la ciñó y se la apretó. La falda, la túnica se la apretó porque él iba a hacer algo, una actividad física como lavar los pies. Luego puso el agua en un lebrillo, que habla de como nosotros le decimos ponchera, un bote, una vasija, ese es el término más correcto. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos, o sea, como a darle ahí, a frotarlos, con una toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Si no entendemos el contexto, dice, bueno, no vamos, y vamos a hacer lamentablemente como algunas iglesias que viene el pastor, hace esto y se pone a lavar los pies de las personas. Y dice, no es el hecho, no es para eso, no fue hecho este versículo, no fue hecho para eso. Si no entendemos el contexto, vamos a hacer esas cosas. Y no critico a los hermanos, pero eso no fue para que el pastor se pusiera a la iglesia o algún líder a lavar los pies de las personas. No es para eso, sino que tiene una gran enseñanza de servicio. Dice, tú me lavas los pies. Dice, y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, más lo entenderás después. ¿Cuándo será que lo va a entender? Después que venga el Espíritu Santo de Dios. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Imagínate, si no entendemos eso, le está diciendo, tú no me vas a salvar a mí. No me lavarás los pies. ¿Por qué tiene que ver lavar los pies con todo lo que quería pescar espiritualmente? Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le digo, como que no había sumisión. No estaba entendiendo, no quería ser salvo, pero lo que estaba diciendo él, claro, Pedro como siempre impulsivo y estaba tomando la voz en todo, porque eso es lo que pensaban los demás también. Recuerden que hace poco estaban hablando de quién iba a ser el mayor. Luego ser el mayor, yo ser el mayor, no acá estaban hablando de servir al uno al otro, menos lo que Dios quiere decirle a ellos. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies. Y después Pedro, tú sabes, como no, lávame todo, váyanme. Los pies, las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Qué significa eso? Ahorita vamos a ver. El que está lavado, o sea, el que está salvo, no necesita otra vez salvarse. No necesita la limpieza espiritual, porque ya está limpio una vez. Aunque nosotros diariamente, aunque somos salvos, diariamente tenemos que limpiarnos, ¿verdad? Porque nos ensuciamos de pecado y por eso es tan importante la vida devocional. Por eso es que mucha gente va llegando al domingo y tienen esa costumbre que gracias a Dios no tenemos como nosotros, las personas de sana doctrina, que van llegando al domingo con una mochila, decimos en el país, mochila es un saco de pecado y que lo van lavando el domingo. Porque diariamente, y así no se puede vivir. Diariamente no buscan, no oran. Entonces el domingo cuando están en la iglesia, cuando ya están como limpiándose, no han adorado, no han escuchado nada porque están pendientes de su limpieza, que es una limpieza diaria que tenemos que hacer nosotros a través de nuestra vida devocional. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está solo todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Está hablando de quién? Judas. De Judas, no estaba limpio, no era de sus elegidos, escogidos. Porque sabéis quién le iba a entregar, sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy.
Pues si yo el maestro, yo el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. No solamente él, sino que ahora ellos tenían que lavar. Eso era algo que estaban negados ellos a hacer. A lo mejor ellos no lavarían los pies al maestro, a lo mejor. Pero lavarse los pies los unos a los otros. Era como humillación. Se cobró. Ahora vamos a ver quién lavaba los pies. Y ya ellos estaban cenando. O sea, no lo iban a hacer porque en la entrada es que se hace eso. Y ellos tenían rato, entonces bueno, nadie iba a lavar los pies después de... Porque ellos es entrando al lugar, luego de caminar con sandalias en lugares polvorientos y sucios, es que la gente para entrar tenía que lavarse los pies al entrar. Ya estaban comiendo, ya no tenían nadie en la cabeza la limpiar los pies, nadie. Y mucho menos, si no se la lavaron al maestro, mucho menos se le iban a lavar entre ellos. Así que, pues sí, dice el 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De este versículo se puede hablar muchas cosas. Una de las funciones de Jesús puede ser esto, darnos ejemplos en todo. Y como Él hizo, nosotros tenemos que hacer. Porque somos imitadores de Dios, como Pablo le dijo a sus discípulos, imitadme a mí. Entonces nosotros debemos imitar lo que el Maestro dijo. Y Él hizo. De cierto, os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hicieran. También este versículo se puede hacer mucho. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. ¿Qué quiere decir esto? Si ya ustedes saben lo que dice aquí, o lo que Él habló, ¿cómo vamos a ser bienaventurados, felices y dichosos? Si hacemos lo que Dios nos dijo. Eso es lo importante. Entonces quiero, el libro de Juan, el libro de Juan, está constituido de una manera del capítulo 1 al 12, se centra en ¿qué? En el predicar él al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó allí? Del 1 al 12, el pueblo de Israel le rechazó. Del 1 al 12, él tenía que ir a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Y después él se dedicó a todo en general. Pero del capítulo 13 al 17, él no siguió predicando afuera. Búscalo. ¿A quién se dedicó él? Se dedicó a sus discípulos exclusivamente. Primero él tenía que cumplir una función de llevar su evangelio a el reino de Dios, a los judíos. Luego los judíos lo rechazan y él se va a sus discípulos. Se enfocó esos 3 años y medio, se enfocó a preparar a sus discípulos. ¿Por qué? En el capítulo 13 Jesús se abstuvo del ministerio público. No fue más Jesús. Búsquelo para que vea. 13, 14, 15, 16 y 17 no se dedicó, nunca más fue a un lugar público a predicar, porque él, y eso es lo importante, tener una comunión con el Espíritu Santo, de sabía que ya no, oye, pero si allá hay una multitud y hay que quiere, no, se oía como feo, que Jesús no quería ir a predicar a la multitud, porque no, Jesús como Dios hombre y un hombre dirigido por el Espíritu Santo sabía a dónde tenía que estar y dónde tenía que ir y a dónde no tenía que ir. Y eso es muy importante, que nosotros como cristianos tengamos ese discernimiento para saber cuáles son los tiempos de Dios, qué quiere Dios con nosotros, y ahí es que fallamos mucho. Queremos hacer tantas cosas para Dios, pero si Dios no está en el asunto, aunque se vean buenas, no era malo que él fuera a predicar otra vez al lago y eso, pero él sabía que su tiempo ya estaba corto y tenía que dedicarse a sus discípulos. Quizás nosotros algunos dicen, oye, qué falta de amor, ¿por qué no fue a la multitud? No entendemos los tiempos de Dios y las cosas que Dios hace. Entonces, el capítulo 13 y 17 fueron hablados por Jesús, fueron contados a ellos, hablados por Jesús, y esta era la noche de despedida. Estaba más o menos a unas 16 horas de su muerte. Y recuerden el capítulo 17 que se trata de la oración. Jesús ora por sus discípulos. Perdón, el fin se acercaba rápidamente y Jesús presentó una lección inolvidable con el servicio. Vamos entonces ahora sí a versículo por versículo de las palabras que podamos, para luego ir a las aplicaciones. Entonces vamos en el versículo 1 del capítulo 13, dice palabras que vamos a tomar ahorita en la Pascua. Vamos a leerlo para que tengamos el contexto. Ahí dice, antes de la fiesta de la Pascua, dejámoslo en Pascua. Recuerden que la Pascua era celebración de la salida del pueblo de Egipto, ¿verdad? La salida, y que, bueno, todo lo que hemos contado sobre la comida, el cordero, las frutas amargas, las verduras amargas y el dintel. Entonces ellos cada año, los judíos, celebraban eso. Antes de esa celebración, él hizo esto.
Y él reconoce también, dice que ahí que habíase llegado su hora. Ahí vemos a Jesús, aunque era hombre, tenía un atributo. ¿Qué atributo es este? Él sabía que había llegado su hora. ¿Ah? Omnisciencia, claro. Nosotros no sabemos cuándo es nuestra hora, pero tenemos que estar como si viniera ya. Ayer estaba escuchando la parábola de las vírgenes, y en la vida, decía el predicador, la vida del cristiano debe estar motivada en ese día especial, porque el próximo, después de ser salvos nosotros, ¿qué es el próximo evento maravilloso que nos espera con Dios? Es su venida, es su venida. Entonces, toda nuestra vida debe guiar en eso, todo, nuestros trabajos, nuestros negocios. No es que vamos a desvirtuar todos los regalos de Dios como el trabajo, la familia, pero todo eso debe estar enfocado en lo que es la segunda venida del Señor. ¿Qué más dice? Cuando dice había llegado su hora para el plan divino, su voluntario sacrificio. La hora, ¿cuál era la hora? De pasar por la cruz para morir por una eternidad. ¿Y qué le venía en esa hora al Señor? Sufrimiento. ¿Ah? Falsas acusaciones, humillaciones, burlas. ¿Se acuerdan que se burlaron de él? Sí. Y la muerte. Eso es bueno hablarlo siempre nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque cuando a mí se me olvida la cruz, creo que soy merecedor de tantas cosas. Pero él decía, ¿sabes lo que mereces tú? No, yo merezco tanto. ¿Sabes lo que me dijo a mí una vez un pastor? ¿Sabes? No, que yo merezco, yo esto. Y dice, tú mereces la cruz, hermano. Eso es lo que tú único que dice la Biblia, que tú mereces la cruz, pero ahora estás en la gracia de Dios. Entonces nosotros escuchar la cruz y escuchar lo que Cristo sufrió en lugar mío, eso nos humilla como carne y nos centra y nos pone en el lugar donde debemos estar. De gracia recibiste, de gracia damos. No está hablando de dinero, no está hablando de todo lo que tiene el cristiano es por gracia. No merece nada, sí merece la cruz, pero Cristo fue hasta burlado, hicieron suertes con sus cosas. La gente empieza a hablar, no, que era un vestido de lino porque él era hijo de un millonario. Empiezan a hablar tonterías que no dicen nada. Lo único que tenemos que tomar del pasaje es que Jesús iba a pasar momentos difíciles, burla y la muerte más cruel que el hombre haya inventado, que es la muerte por una cruz. Dice que es sadismo legalizado. En ese tiempo morir en la cruz era sadismo, ¿no? O sea, es como el sadismo es como alegrarse de lo terrible, y eso legalizaron los romanos la muerte en la cruz. Lo disfrutaban. Lo disfrutaban. Hacían, bueno, ustedes han visto las películas donde disfrutaban cómo los leones se comían a los cristianos. Todo eso lo ha sufrido, y es bueno saberlo, porque a nosotros se nos olvida y creemos, escuchando a los predicadores falsos, que el cristiano está aquí para ser lindo, bonito y vivir su mejor vida ahora. Rico. Es rico. Y ahorita estaba escuchando la historia de algunas denominaciones que cuando tomó posesión María le decían María la sangrienta, porque fue una de las mujeres que más cristianos mató. Y los cristianos han sufrido toda la vida por seguir al Señor. Pero él dijo, estaré con ustedes hasta el fin, porque nuestro líder sufrió. Y nosotros tenemos momentos hermosos. Ustedes están disfrutando momentos hermosos, pero vendrán momentos difíciles. Por eso es que la iglesia es importante, porque cuando lloren los hermanos, llore yo, ¿quién enjuga? ¿Quién apoya? Los otros hermanos. No decir, no, eso le pasó porque es un pecador. No, hermano. Nosotros estamos en este mundo, y ese sufrimiento nos dice, epa, yo no pertenezco acá, yo pertenezco a un lugar mayor. Y nos hace poner la mirada en las cosas de arriba. Y el Señor iba a venir momentos difíciles. Y dice ahí también que pasa este mundo al Padre como había amado a los suyos. También en otra palabra, Él había amado. ¿Cómo había amado el Señor a los suyos? Descargando su vida, siendo ejemplo de lo que venía. Estaba hablando de sus discípulos. Luego el versículo 2 dice, y cenaban. Y dice, y cuando cenaban la Pascua. Esto se hacía, ya se dice que era después el anochecer o el crepúsculo, cuando el sol se estaba acabando, ellos estaban cenando. Y después de ahí, inmediatamente terminaron de cenar, vinieron por el maestro y se lo llevaron. Vinieron. ¿Qué más puedo decirles? Dice ahí que cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Eso no está excluyendo la culpa de Judas, aunque Judas estaba en parte del plan de Dios para entregar. Judas no es culpable, ¿verdad? No puede decir, bueno, es parte del plan de Dios. No,
Judas, su acción propia, su decisión fue libre y es responsable. Imagínense, la responsable de haber entregado al Hijo de Dios para ir a la cruz. Imagínense, de esa traición. ¿Y qué hizo Jesús con Judas? Le lavó los pies. Es un gran ejemplo para nosotros que a veces nos peleamos con la esposa y no le queremos hablar. Nuestra esposa no es un enemigo. ¿Cómo será aquel que es un enemigo cuando Dios presente esa oportunidad? ¿Cómo nos vamos a comportar? Dice, ¿qué dijo Jesús? Hacéis bien si imitáis lo que yo les he dejado hacer. Pero ¿cómo? Vamos a ir a Hebreos 12:2. ¿Por qué Jesús soportó todo eso? ¿Cómo Jesús soportó todas esas cosas? Esa cruz que le venía a él. Alguien que lea Hebreos 12:2, perdón. 12:2, sí. Y una manera de nosotros soportar las situaciones difíciles de nuestra vida. Aquí dice, ¿cómo lo hizo Jesús? Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. ¿Cómo soportó Jesús la cruz? Con gozo. ¿Por qué? Porque sabía lo que le venía. Después de la muerte iba a estar en gloria, iba a volver a estar en comunión en la Trinidad, iba a volver a estar en donde él merecía. Y con todo, después de haber cumplido eso, el Señor dice que le entregó todo en sus manos. Entonces, ¿qué es lo que motiva al cristiano a vivir? El gozo del día que nos vamos a encontrar y ser parte de la familia de Dios. El gozo puesto delante de él soportó. El cristiano debe vivir con gozo. Y eso es lo que nos va a ayudar a soportar las pruebas de esta vida. El gozo puesto en Jesús, el autor y consumador de los pies de la fe. Luego vamos a seguir. Lavar los pies de los discípulos era un elemento de hospitalidad en este país. Aunque es probable los discípulos hubieran lavado, pero nunca se les ocurrió querer lavar los pies de uno a los otros. ¿Quién era el que lavaba los pies en ese tiempo? El sirviente o la persona de menor rango de la familia, ¿sí? De la familia. Era la costumbre que en aquel entonces que si iba alguien, invitaba a la persona a su casa, usted tenía, si la persona tenía dinero, él tenía un sirviente que lavaba los pies. Y ese sirviente era el más bajo de la escala de todos los sirvientes. Podías tener a alguien que estaba con las vacas, alguien que estaba con la cocina, pero el más bajo de todos los sirvientes, el soldado más raso, era el que lavaba los pies. Pero cuando las personas no eran adineradas, entonces le tocaba no era el papá ni la mamá, sino quizás al hijo menor. Pero cuando era un lugar como ese, porque este lugar no era una casa, era un lugar prestado, ¿a quién le tocaba? Al que llegaba primero, le tocaba. Pero llegaron todos y nadie. El lugar de reunión era prestado y como efecto sucedió en el aposento, lugar donde se realizó la última cena, entonces la persona llegaría primero, debía lavar los pies. ¿Ok? La Biblia narra en esta ocasión que ninguno de los discípulos tuvo la humildad, después de que Jesús estuvo con ellos 3 años y medio, y todo, porque ya estaba terminando su tiempo, este era el último día con ellos allí, y no tuvieron, después de ver todo lo que hizo Jesús por ellos, ninguno tuvo el deseo de lavarle los pies. Entonces, vamos a aprender 3 cosas primero de este pasaje. Lo primero, ¿qué podemos aprender primero? Lo más resaltante, la actitud de servicio del Señor. Tuvo una actitud de servicio. El cristiano está para servir, hermano. ¿Se ha escuchado el término de que no sirve, no sirve? Pero nosotros venimos de una cultura, de una iglesia romana, yo le digo la iglesia romana, donde hay una persona sirviendo y los demás sentaditos. Eso no es una iglesia. En una iglesia todo sirve. No todos son predicadores, pero todo sirve. Una vez nosotros tuvimos en nuestra congregación, mi esposa, ella llegaba, éramos los dos, ella y yo y ella. Yo predicaba, cantaba y tantas cosas. Ella llegaba, limpiaba, arreglaba la cartelera, los niños, las clases colombianas, todo. Y lo hacía con gozo. Y muchas veces se quejaba de la columna, tenía problemas y siempre tenía su cuestión. Pero un día una hermana dijo, yo quiero ayudarla. Ah, qué bueno, dijo Pati, ya la palabra está haciendo efecto. Qué bueno. La oración y la palabra están haciendo efecto. La hermanita fue el primer día, acompañó a Pati, pues la dejamos sola. Después teníamos una cartelera de servidores, ¿verdad? Ya sabíamos quiénes podían ser los posibles candidatos o candidatas. Y la semana siguiente, o ¿cuántas semanas fue? ¿La segunda o la tercera? Bueno, esta hermana andaba con la escoba y con un mal genio, un coraje, como dicen ustedes,
qué gente tan desconsiderada. Mira cómo tiran el mugre, mira cómo hacen. Yo tenía 2 años haciéndolo. Ya Pati tenía 2 años y tanto dándole. Y bravísima, mira aquel hermano que cochino y el otro. Y yo, oye, ven para acá, hermanita. ¿Qué pasó? No, que esto es mucho trabajo, hermano. En un lugar de 250 metros cuadrados había que quitar la silla, poner la silla, lavar la silla y había que limpiar todo. Los micrófonos y todo el rollo. La hermanita le dijimos, ¿sabes qué, hermanita? Vaya y siéntese. Y nosotros seguimos haciendo el negocio. Porque ella quiso servir, pero no tenía la actitud que tuvo Cristo, ni que debe tener un cristiano. Bueno, terminando el cuento, la hermana, pues al final, después que mi esposa la discipuló y vio nuestra actitud, por la gracia de Dios, ella estaba de nuestro equipo, era de las más fieles. Pero estuvo un momento antes, ¿y qué pasó? Antes se luchó, decimos en Venezuela, se bajaba de la cruz a cada rato. Era Pedra, entonces, Sí. en vez de Pedro. Sí, pero también no estaba preparada, fue también error nuestro, ella quiso. A veces nosotros queremos poner al que quiere y no es el que quiere, sino el que el Señor pone. Hermano, no hay nadie que enseñe en la escuela dominical. Ah, el hermanito quiere enseñar. Tiene los dones, tiene el talento, está llamado por Dios para eso, está preparado. ¿Verdad? Es como si en su negocio, en mi negocio, yo no voy a poner a una persona no capacitada, ¿verdad que no? Porque me quiebra el negocio. Pero en la iglesia de Dios sí podemos poner a cualquiera a hacer lo que sea, porque como es la iglesia de Dios, ¿le parece que eso es justo? Y eso hemos hecho nosotros con la iglesia. Para que no se desanime. Para que no se desanime. Mira, ya hay niños, vamos por no, hermano, los niños, si no hay maestra escuela dominical, bien sentadito puede estar allá por su papá y su mamá, como hacíamos nosotros en nuestros tiempos. Entonces, una de las cosas que ha dañado a la iglesia es eso, poner gente no calificada. Y los niños se aburren y las malas actitudes, porque no es dar una clase, es pastorear a los niños. Por falta de discipulado. Es pastorear, ¿no sabes qué es pastorear el corazón de un niño? Eso tiene que hacer un maestro de escuela dominical. No, entretengo ahí con unos dibujitos y ponle una peliculita. No, hermano. ¿Sabes que eso puede marcar su eternidad? Que ese niño se vaya al infierno. Porque le preguntaban a Will Graham, hermano, ¿qué quiere decir el versículo? Dice, seremos salvos yo y mi casa. ¿Será una promesa que podemos reclamar hoy? Yo creo que no. Hechos 16:31. Que porque yo soy salvo, mi familia se salva. Entonces, ¿dónde están? Cada familia tiene un cristiano, ¿no? Por lo menos una familia de 100, 200 habrá un cristiano. ¿Y dónde está la promesa de esos 200 o 150 que perdieron? No, hermano. El trabajo es hacerlo nosotros en la casa, la iglesia, una iglesia bíblica sana, con unos maestros discipulados y maestras que viven en comunión, porque no solamente sean preparados, sino que tengan comunión con el Señor y que pastoreen el corazón del niño. Y no solamente vamos a hacer esto, sino le pregunté, ¿tú cómo estás? Estoy viendo a Pedrito triste. ¿Qué será que te pasa, niño? No, que mi mamá se peleó con mi papá, o que esto, que aquello. Bueno, voy a orar por eso. Eso sí, es una iglesia que redime y que transforma. Entonces, tenemos que tener esa actitud de servicio. Lo segundo, Jesús estuvo dispuesto a lavar los pies de Judas, el traidor Judas. Para eso tenemos que orar bastante, porque el amar a los enemigos es imposible. Recuerden que usted dice, oye, que orar es imposible, que hacer esto es imposible, que decir la tentación sí es imposible. Pero ahí es que viene el versículo, lo que es imposible para los hombres es imposible para Dios. Es posible para Dios. Para nosotros es imposible, hermano, entender hasta la Biblia, pero el Espíritu Santo, en su gracia, cuando yo dependo. ¿Sabe qué decía Charles Spurgeon cuando subía al púlpito? Yo creo en ti, Espíritu Santo, yo creo en ti, Espíritu Santo. Porque si yo llego a este lugar y ya me preparé la predicación, voy a lanzarles un mensaje para que los hermanos se pongan pilas. Y yo no dependo del Espíritu Santo, se convierte en una charla motivacional y no va a pasar nada. Porque cuando yo no tomo en cuenta el Espíritu Santo, él se contriste. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Se echa un ladito. Bueno, habla tú, conviértelo tú, cámbialo tú. Para mí eso es imposible. Pero el que va a redarguir su corazón, el que va a recordarle la palabra toda la semana, es el Espíritu Santo si usted está en comunión con él. Usted también tiene que decir, Espíritu Santo, oye, muéstrame así sea, hasta los pecados que son ocultos, muéstralo. Yo a veces oro porque yo creo que me la estoy comiendo, dicen en mi país, yo creo que soy el super cristiano, y el Espíritu Santo, ¿qué te pasa? Yo te conozco. Sí, perdón, Señor. Y eso es muy bueno para mi carne es terrible, que me humillen, pero para mi espíritu, porque Él sube y mi carne se mengua, hermano. Y lo tercero, lo negado que estaba Pedro para que el Señor lavara sus pies. Pedro no quería que el Señor lavara sus pies.
Vamos al versículo 8. Pedro no quería que el Señor le lavara sus pies. Versículo 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies. ¿Cómo dijo? Jamás. Jamás me vas a lavar los pies. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. El corazón humilde sabe dar y sabe recibir. No tenía un corazón humilde, Pedro. No tenía un corazón humilde. Otra cosa que aprendemos aquí, la humildad no es señal de debilidad, que eso es uno de los conceptos del mundo. Creemos que ser humilde es ser débil. ¿Y quién más humilde que Jesús? ¿Y quién más fuerte que Jesús? El único que ha podido ir a la cruz y vencer al diablo, a Satanás y a la carne y al mundo. La verdadera humildad sirve sin favoritismo, otra cosa. Ok, vamos ahora a ir al versículo del 12 al 17 y lo vamos a leer. ¿Sirve sin qué? Sin favoritismo. Sin favoritismo. Sí, señor. Y eso es una cosa que nos falta como iglesia. Siempre tenemos las personas que más nos caen chévere, que estamos allí, que son mis amigos. Estos son los no. Tenemos sin favoritismo. Dios coloca a nuestro lado la gente con la cual vamos a servir. Le caiga bien o le caiga mal, le toca caerle bien. Y a los que barren la iglesia no los invites. No los invitas. Y eso es otra falta, que uno tiene que llegar a la iglesia a lavar baños porque, bueno, eso es una cosa, oye, qué bueno, pero eso no tiene que ser que dice, no, tiene que empezar porque eso es una costumbre que tenían allá en mi país, no, que quiere empezar tiene que empezar por los baños. Eso es una mala enseñanza. Y muchos lavábamos baños, porque creíamos que éramos muy humildes por eso. Y bueno, el Señor nos trataba, pero no, cualquier cosa que Dios nos ponga a hacer, debemos hacerla con humildad. Según la religión evangélica, religión hablando de religión, hay que empezar por los baños. ¿No? Qué bueno que haya, hermano. Sí, todos tienen que limpiar, pero hay gente que no tiene ese talento, no tienen que hacerlo, tienen otras cosas que hacer. En la cocina, todo eso es un equipo bien formado que Dios engrana para ganar y que se avance el reino de Dios. Recuerden que el objetivo es que el reino de Dios avance. ¿Y cómo avanza? Ganando alma. ¿Y cómo avanza? Llenando de luz en nuestros lugares. Tenemos que llenar de luz. La luz, ¿qué es algo la luz? La luz es algo que resplandece. En estos días que estábamos allí, pues lo que le estaba contando, en la troca allí, el hombre prendió yo tenía un farito aquí, lo prendí, ¿no? Este prendió una luz. Y yo me acordé de eso. Nosotros a veces somos como esa lucecita que alumbra poquito y quizás no alumbra ni a la esposa. Pero nosotros tenemos una luz de Cristo que tiene que alumbrar todo. Y en la oscuridad, no se veía nada, y con esa luz se alumbró todo. Parecía, alumbra más que acá, ¿no? Debemos reflejarlo, ¿no? Sí, pero ¿qué? ¿Cómo se refleja la luz? Teniendo una vida libre de pecado, pero ¿cómo? Teniendo una comunión diaria. Sin este libro, que es la agua que me va a limpiar, no puedo estar limpio. Y voy a vivir una vida religiosa. Y voy a creer tantas cosas, pero yo estoy para alumbrar. Un embajador, hermano. Nosotros somos embajadores. Nosotros somos heraldos. ¿Qué hacía el heraldo? Llegaba y hablaba a la calle, el rey Felipe III, es esto y esto y esto, y hablaba, pues no era su palabra, era la palabra del rey. Pero ¿qué palabra voy a hablar si yo no conozco las palabras de Dios? No son mis palabras. Muchas veces estamos hablando de las palabras de Roberto, o sea, como si el rey ¿sabe qué pasaba cuando un rey enviaba a Roberto y el heraldo hablaba su palabra? Lo mataban. Lo mataban. Tú no estás para hablar tus palabras, tú estás para hablar mis palabras. Le daban, como dice en mi país, matica café. Y lo mismo con la Biblia. ¿Ah? Y es lo mismo con la Biblia. Pero muchos agarramos la Biblia, yo creo, no, ¿cómo que yo creo? A mí me enseñaron eso, ¿cómo que cree? Y algunas veces tuvo alguna prueba, no es lo que creamos nosotros, es lo que dice Dios. Usted puede creer eso, hermano Carlos, yo puedo creer esto, pero aquí no estamos para hablar lo que creemos, aquí estamos para hablar lo que Dios dice. Así es. No, vamos a interpretar porque yo creo que tal cosa, esto es no. Podemos decir, bueno, esto es fuera de la Biblia, pienso yo por lo que he leído, que a lo mejor era la costumbre, pero esto no es la Biblia. Pero a veces hacemos la palabra de nosotros, la palabra como si fuera la palabra de Dios, y eso no trae vida. Y eso no trae vida. Entonces, hermano, versículo 12 dice, ¿cómo vamos bien, verdad? Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. Les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor.
ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hiciereis. Jesús espera que nosotros nos sirvamos los unos a los otros. ¿Qué espera Jesús? Que nos sirvamos los unos a los otros. Él no nos dejó ninguna opción. Nosotros debemos servir. No si quiero voy a servir. El concepto cristiano, obediencia, ¿verdad? ¿Qué es un cristiano? Un obediente. ¿Y qué hace este obediente? Sirve. No hay otra opción. El que es cristiano vino a servir, porque Cristo vino a servir. Cristo se hizo hombre para servir. Y entonces yo me hago cristiano ¿para qué? O Cristo me hace a mí cristiano ¿para qué? Pregunto yo, ¿para qué Dios nos llama? ¿Ah? ¿Para qué Dios nos llamó? Para ser salvo. Ese es un regalo de Dios. Pero yo soy salvo y por agradecimiento a esa salvación yo voy a llevar la misma comisión que Él hizo. Si no, mi salvación no tiene propósito. O sería un egoísta. Yo soy salvo y no me interesa que sea salvo los demás, ni mi compañero de trabajo, ni mi compañero de estudio, ni nada. Eso no está en los conceptos de lo que es un cristiano. Un cristiano, unos más habladores que otros, otros más, ¿verdad? Quizás con mayores. Dice la Biblia que nos da al 100, al 60 y al 30. Quizás unos están al 30, ganan 1, 2. Otros ganan multitudes, pero todos estamos en producir frutos. Eso es lo que nos hace cristianos, el producir frutos. El mayor, ¿quién es el mayor? El más maduro sirve a los demás. Debe siempre servir al menor. El mayor sirve al menor. Y el gozo y las bendiciones del creyente dependen de su vida de servicio. Vamos a ir a Filipenses 2:5-8, alguien que lo lea. Filipenses 2:5-8. Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Alguien que lo consiga en una versión moderna. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo dice por allá? La actitud de usted debe ser como la de Cristo Jesús. Esa es una versión bastante consona con lo de ahora. Haya pues el sentir. Esa quizás no la entendimos. Él dice ahí la actitud. ¿Y qué es la actitud? ¿Ah? La manera de actuar. Entonces, ¿qué debe tener el cristiano? La manera de actuar ¿de quién? De Cristo. Esa es la actitud que debemos decir. Pues dice, esa es la actitud, le he dicho uno. Bueno, está ahí. Esa es la actitud. Bueno, ¿cuál es la actitud de nosotros? La actitud de Cristo. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, dice allí. Entonces, se despojó de su gloria para encarnarnos y traer ¿qué? Salvación. Eso fue lo que hizo Cristo. Se despojó de su gloria, la puso a un lado. Lo segundo, toda la vida de Cristo fue servicio. Desde que se despojó de sí mismo, se vino a servir. Después, ¿cuál fue el segundo acto? Después de que Cristo se despojó, ¿a dónde fue a parar a Jesús? ¿A dónde fue a parar? A un pesebre. A un pesebre. Un pesebre. ¿Y quién atendió en ese pesebre a Jesús? María, José. Él vino, se despojó, ya se sirvió. Después vino al pesebre y nunca le pidió a sus discípulos que hicieran algo que él no había hecho primero. ¿Jesús pidió a alguien que hiciera algo que no hubiera hecho primero? No, ¿verdad? Y esa es la característica de un líder. Y le dice a la gente que haga lo que ve la gente que hace en él. También, ¿qué hizo más Jesús que podemos ver toda su vida? Cuando entró a Jerusalén, ¿montado en qué entró él? Y cuando lo normal era que fuera montado un Mesías, una persona, ¿en qué? En un caballo. En un caballo, digno de la realeza que él representaba. Él se montó en un pollino, en un burrito. Pero la costumbre era que una persona grande, y como él lo alabaron, que se llegara en un caballo, porque él era un noble. ¿Qué más hizo? Lo que vemos hoy día, lavó los pies de los discípulos. ¿Y qué más otro acto de servicio hizo? Fue a la cruz como una oveja que fue al matadero sin siquiera abrir su boca. Y eso es algo que a nosotros nos cuesta, ¿verdad? Abrimos la boca siempre para defendernos. A mí me enseñaron de pequeño en las cosas de Dios: no se defienda, que usted tiene quien lo defienda. Y es mi convicción. Pero mientras yo más me defienda, menos me defiende Dios.
A veces uno pasa por tontico, por este hermano calladito, que no dice nada, no hermano, no, por la gracia de Dios. Uno no debe defenderse porque tiene a uno que lo defiende, que es Jesús. Dice, mía la venganza, yo pagaré. Jesús resumió el modelo en que resumió su vida en decir, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a ¿qué? A servir. A servir. Entonces Roberto vino a este mundo ¿a qué? A servir. A servir. Y debo repetírmelo porque Roberto quiere que lo sirva. Lo sirve y reclama cuando no le sirve. ¿Ha visto a eso no pasa en mi casa, pero estas personas que aún hacen una comida y nadie le dice nada y se ponen bravos? O sea, llego yo a mi casa, para no meterme en rollos ni meter a nadie, y comí, y llegó el hombre, llegó con sus cosas y me dio gracias y la persona se molesta y dice, ay, tú no agradece. Bueno, un cristiano, yo sé que es bueno, el hombre maduro da gracias, pero el día que no lo haga, la persona como lo hace para Cristo, está bien. Y él hay que orar por el esposo sea agradecido. Pero cuando yo no vine a servir, cualquier acto de servicio quiero que me lo reconozcan. Me lo reconozcan, que me lo digan. Y es muy bonito decir, bueno, este hermano, a fin de año, el día de los que le digan, pero si el día que nadie le reconozca su trabajo, usted sabe que lo está haciendo para el Rey de Reyes. Y él, ¿quién le reconoció su trabajo aquí en la tierra? ¿Quién le reconoció el trabajo de Jesús? Si aún sus discípulos lo dejaron solo. Pero él lo estaba haciendo para la gloria de Dios y para el beneficio de nosotros. Aún el mundo no lo reconoce. El mundo no lo reconoce todavía, hermano. No lo reconoce. Es tanto que usted habla de Mahoma y se forma el rollo, pero usted habla de Jesús. Estaba escuchando en estos días el libro terrible, el Jesús gay. Ese libro está terrible y sale, pero usted póngale a Mahoma o a otro dios, a Confucio o a otro, póngale algo malo, hermano, lo mata. Pero de Jesús, porque Jesús sabe, Jesús es Dios, Jesús se encarga, pero este mundo está terrible. El servicio de Jesús honró tanto al Padre como, vamos a leer Filipenses 2:9, seguimos con el 9 al 10, alguien que lo lea. Efesios 2:9-10. ¿Lo tienen? Efesios. Yo dije que. Oye, perdón. ¿Efesios o Filipenses? Efesios. No, Filipenses, disculpe. Ustedes sigan para adelante. No se vayan. Filipenses 2:9. Ya le rayé. Ok. Filipenses 2:9. Última palabra, dice, sí. Tienen que preguntar así. Última palabra, sí. Filipenses 2:9-10. ¿Qué dice, hermano? Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Fue la recompensa de Dios por ser un hijo obediente. Toda rodilla, toda lengua confesará que Jesús es el Señor, debajo de la tierra. Todos, algunos cristianos, pero otros van a tener que arrodillarse ya reconociendo, pero va a ser bien tarde. Recuerden, la puerta, cuando se cierra la puerta, hablando ayer de la parábola de las 10 vírgenes, cuando le pidió la virgen a la otra, pero denle un poquito de aceite, se oye como, y ella dijo, no, vayan usted y compre, se oye como muy grosero, ¿verdad? Oye, pero no me dio un poquito de aceite, no. Como Lo si más fuera sabio egoísta. que pudieron hacer esas vírgenes es decir, no, porque ni usted ni nosotros estamos preparados. Así que, ¿qué quiere decir? No hay transferencia aquí espiritual de nadie. Usted mismo tiene que cargar su aceite. No pida aceite a los demás, porque hay gente que le gusta que oren y le pongan la mano en la cabeza para que le pasen aceite. Cada quien tiene que pagar su precio como cristiano. Cada quien estar preparado, porque el que usted no está preparado, no, es que yo andaba con los hermanos, ellos eran muy espirituales. No hay aceite, y si no hay aceite, se cerró. Por más que le toque. ¿A qué se refiere cuando dice debajo de la tierra? ¿Ah? Todas las potestades que están debajo de la tierra, todos los que están ya en el infierno, todo. Un día vamos a hablar de eso. Entonces, Jesús, todo lo anterior enseña que no hay exaltación sin ¿qué? Sin humillación. No hay exaltación sin humillación. No hay gloria sin sufrimiento. Aún lo vemos en la vida. Un esfuerzo que usted hace, cualquier esfuerzo, si usted sigue adelante, ese esfuerzo
que nos trae sufrimiento, apretarnos, ay, me voy a comprar una casa, entonces bueno, ya saben, hay que apretarse el cinturón, ya dejamos de comer en la calle, vamos a hacer esto, porque vamos a comprar una casa. Pero después la gloria, ¿cuál es? Oye, aquí está la casita, hablando de cosas terrenales. Toda gloria no viene sin sufrimiento, igual la vida cristiana, sin pasar tiempo con el Señor, sin aprender escritura, sin memorizar. A veces uno no está leyendo la Biblia y no le queda nada, hermano. Tiene que orar al Señor. Oye, Señor, ayúdame. ¿Qué será, Padre? Uno pasa por momentos, no todo el tiempo uno está arriba, más bien mucho tiempo está abajo espiritualmente, pero hay momentos de avivamiento en nuestra vida. Y para el avivamiento, todos los movimientos de avivamiento han venido por la palabra de Dios. Cuando tenemos hambre de la palabra de Dios, como decía un hermano la otra vez, decía, oye, estoy aquí arrodillado, Señor, y no quiero orar, pero no me voy a parar hasta que me den ganas de orar. Ayuda. O sea, arrodilla uno, ¿cuántas veces no hemos orado acostado, hermano? Uno tiene que ser tranquilo, ¿no? Todo el tiempo el hermano está 3, 4 horas arrodillado, Padre de la gloria, enchufado y no, hermano. Pero tenemos que hacer el esfuerzo porque después viene la gloria. ¿Cuál es la gloria? Una vida madura, una vida, poderle decir no al pecado. ¿Cómo usted le dice no al pecado, a la tentación, si no anda metiéndose con el Señor? ¿Ah? Las tentaciones vienen para hacernos caer. ¿Y cómo no caemos? Dice la palabra, he guardado los dichos de mi corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Cómo guardo los dichos del corazón? Dándole la Biblia. Oye, Señor, pero yo trabajo eso. Que yo trabajo tanto que madrugo. Mala suerte. Venga. Así dice mi país, mala suerte. O sea, te verá. O quiera, ¿cuándo llegaría uno quiere llegar a dormir? Pero llegó y que Dios nos ayude a darle. Que no es que uno no es nada bueno. Es por la gracia de Dios que hacemos esas cosas. No hay indiferencia en mí con el que no quiere orar y se descarriado. La única diferencia es la gracia de Dios. Que por gracia podemos entender esas cosas. No hay santificación sin sacrificio. Y recuerden que estamos aquí para vivir una vida de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y podemos ser santos nosotros, no. Tenemos que llenarnos de la santidad de Cristo. Al leer las Escrituras, Él me enseñe, ejemplo le doy para servir. Entonces, terminando ya, ¿cómo servimos como Cristo? Primero, con una actitud de humildad. Actitud de humildad. Una mente obediente. ¿Cómo servimos? ¿Cómo servimos como el Señor sirvió? Una humildad. Tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes. No digan, no, oye hermano, a mí me dicen que soy humilde, yo soy muy humilde. No, eso no se dice. Yo soy bien humilde. Eso lo reconocen los demás. Y por lo menos lo más importante lo reconoce el Señor. Una mente obediente. Hebreos 5:7. Vamos a ver cómo es una mente obediente. Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Una mente obediente. Él clamó eso, pero el Señor eso y Él lo hizo. Una disposición para servir. Estamos viendo qué actitud debe tener el cristiano que tuvo Cristo. Una actitud de humildad, una mente obediente. Ahora vamos a ver una disposición de servicio. Lucas 22:26. 22:26. Ajá, Lucas 22:26. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Disposición para servir. Otra, fidelidad. Juan 5:30. Fidelidad. ¿Qué dice Juan 5:30? No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.
¿Ok? Fidelidad, ser valiente. Juan 2, 13 al 17. Ser valiente. Juan 2, Del 13 al 17. 13. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron de sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Algo que hoy necesitamos nosotros es celo. Pero no el celo carnal, el celo que hemos visto en Facebook, se ve que la tóxica, que lo otro. Oye, ¿quién se sentó aquí? Y forman un rollo en el carro. Oye, pues tú te sentaste aquí, ¿quién movió aquí? No, eso es celo enfermo. Y si hay alguna pareja de cristianos senos, necesitan madurar, porque eso no es de Dios. Pero el celo de la casa me consume, el celo por las cosas de Dios, o sea, el celo de que las cosas que sean correctas. Y hoy día carecemos de ese celo, más bien de celo hay cobardía. Nadie dice nada, hermano. Celo de la sana doctrina. Celo de la sana. ¿Quién dice algo de la sana doctrina? Ah, ese hermano es celo. Porque el que dice algo aquí, hermano, en un púlpito dice tantas tonterías y nadie dice nada, porque no quiere ganar enemigos. Pero uno debe ser con amor, y si uno no está haciendo lo mismo, decir, oye, ¿qué pasa? Esto, aquello y aquello. Y en vez de servirnos los unos a los otros, nos peleamos los unos a los otros. Pero sabemos que cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, la palabra divide, la doctrina divide. Pero nosotros tenemos que tener celo, con amor. ¿Cómo es posible que pase esto? ¿Cómo es posible? Nadie dice nada, hermano, sobre la ideología de género, sobre todas las cosas que se van a aprobar en este país. Algún día se aprobará el aborto a todos los niveles. Nadie dice nada. Nadie dice nada. ¿Por qué no dirán nada? En la Biblia, en Apocalipsis, dice que los primeros que van a ir al infierno son ¿quién? Los cobardes. ¿Qué es un cobarde? Cosas que se queda calladito. Es cómplice. Si aquí, bueno, yo me meto en un rollo. Si aquí matan a alguien y yo estoy presente, no, yo no fui. ¿A quién va a buscar la policía? A todos. Y si yo no hablo, ¿para dónde voy? ¿Ah? Pero si yo no fui, lo mató fue él. Imagínense, hermano, Biden escogiendo a la mujer esa que está a favor del aborto y todo. Imagínense, ¿qué están tratando de hacer si gana la presidencia? Cristiano debe tener, aquellos que votan, debe tener sabiduría para votar. Yo no toco esos temas porque ni siquiera voy a votar. No estoy en condiciones de votar. Pero el cristiano debe votar a favor, no de su conveniencia, sino de la conveniencia del reino. Y ahí están dos posturas. Pues las dos tienen sus rollos. Sí. Pero ¿cuál es la peor? La que afecta más a la justicia, a la rectitud que Dios manda. ¿Cuál es la? Ningún gobierno, el único gobierno perfecto es el monoteísta, cuando Dios manda. Así es. Todos los demás son pecadores, somos pecadores. Pero ¿qué debemos votar? Ahí está de acuerdo de la sabiduría y discernimiento. Entonces, pero sí hay posiciones que van a legalizar el aborto hasta el último término, hasta los 9 meses, el asesinato legalizado y tantas cosas. Entonces ahí les dejo esa bola, como dicen, ahí les tiro esa bombita. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer los que pueden? Pero hablando, el cristiano debe ser valiente, y eso es una de las cosas que no es cristiano, que no es valiente. Imagínense a Pedro cuando se puso a hablar el primer discurso, y ustedes fueron los que mataron. Le dijo, si ustedes fueron los que mataron al Señor. ¿Seremos nosotros capaces de decir eso? Si tenemos la misma actitud que decir, nosotros debemos hacerlo. Si Dios nos lo requiere. No voy a ir a buscar problemas por Dios, pero si Dios lo requiere, debo ser valiente. El cristiano es valiente. ¿Por quién es más valiente que Jesús? ¿Sabes qué es ir a la cruz? El acto de mayor, y las fotos y las cruces y todo eso que hace por él, lo presenta como un pobre hombre. No, Jesús es el hombre. Si un hombre quiere ser hombre, debe ser como Jesús. No eso que pinta el sistema. El sistema pinta muchas cosas y tenemos que tener cuidado. Estaban diciendo que estaba escuchando una charla sobre la ideología de género, y hay una persona transgénero ya hablando, y un argentino que anda por ahí, que es bien
bien conocedor de la materia, y dice, ustedes saben, este es César Vidal, un español que es una de las personas con un gran intelecto, dice, usted sabe que el sistema, creo que los medios de comunicación, los periódicos manejan 3 grandes empresas, 3 grandes grupos, pero la televisión lo manejan 8 grupos, y todos tienen la misma agenda, todos tienen la misma agenda. O sea, no es que no voy a ver televisión, pero tengo que tener muy selecto, muy maduro, para no estar yo luego afectado. Lo que ellos quieren que haya un solo pensamiento, un pensamiento de la igualdad, poner a las personas que son discriminadas, hacerlas víctimas, y todo eso tiene un sentido. Están ya las caricaturas del colegio, y después nosotros ya hemos perdido bastante la batalla, por la falta de sabiduría, por la cobardía, ¿no? Por la cobardía. Entonces en el colegio me le dicen al niño que vengo del chango, que tal, entonces ya están sacando muñecos que tienen, es una niña, pero la niña tiene órgano femenino también la niña y el niño, hay muñecos así, ya hay cosas así. Sí, lo puso. Y la iglesia no dice nada. Will Graham No dice nada. Entonces nosotros estamos siendo cobardes. Pero para eso hay que estar preparado, porque el que se mete en esa pelea y no está preparado, recuerda, ¿quién está detrás de todo eso? Entonces, no estoy llamando, pero usted no se calle, diga. Por eso en República Dominicana venía la ideología de género y han hecho varias marchas. Por ahí por lo menos la iglesia toma su parte y se va un poquito hasta que algún día se morirá esta generación y otra generación. Pero nosotros estamos aquí para que las tinieblas echen para atrás. Eso es nuestra labor. Por último, no ser contencioso, Mateo 22, 12, 14. No ser contencioso, Mateo 22, 12, 14. Mateo 22, 12, 14. Dice así. Aquí voy. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y... ¿Qué dice? 27, perdón, yo dije 22, 27. Mateo 27. 14, ¿verdad? 27, 12, 14. 12, 14 dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Y Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravilló mucho. Jesús no abrió la boca. ¿Cómo es eso? En un lugar fue contencioso, en un lugar fue valiente y en un lugar contencioso. Bueno, eso es lo que nos da el Espíritu Santo. ¿Cuándo debemos hablar? Cuando debemos callar. Eso es solamente eso. Y la mansedumbre que Cristo caracterizó a Cristo. Eso está en Mateo 11:30. Mansedumbre. Dice así, Mateo 11:30, dice, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Si cada uno de los siervos de Jesús se pusiera a imitar a nuestro Señor, ¿qué pasaría en nuestras iglesias? ¿Cómo estaría nuestra iglesia? Hubiera menos divisiones, ¿verdad? Y menos lucha y perseguidas. Eso es lo que debemos aprender, a servirnos los unos a los otros, lavarnos los pies los unos a los otros. Servir no solamente es reunirse y hoy tratarse bonito, sino durante toda nuestra vida. Oye, el hermano aquel que yo conocí, ¿cómo está? Hermano, por aquí, por allá, ir metiendo su mano por los demás. Ahí se va a ver que nosotros verdaderamente somos parte del cuerpo de Cristo, cuando nos servimos los unos a los otros. Entonces, eso es lo que tenía para hoy. Aprendamos de Jesús, ¿verdad? Que vino a servir y el servicio a él le costó la vida. Así que vamos a orar. Si tienen alguna petición, ¿verdad? Y luego seguir con nuestra vida. Seguir orando por las personas que el Señor vaya a añadir, ¿verdad? Y pues sabemos que para adelante, porque no puede haber temor en nosotros. Entonces oramos. Amén. ¿Qué más? Bueno, orar por eso. Oren por mí. Yo estoy orando al Señor cambio de todo, porque necesito. No es esto para lo que viene al país, vine para otra cosa. Y el Señor me haga lo que tenga que hacer, porque verdaderamente ahora que estoy estudiando es difícil.
Pues más que nada que le llegue pronto lo que necesita para Sí. que pueda hacer cambio de trabajo. ¿eh? Sí. Yo quisiera no trabajar. Sí. Oye, que quisiera dedicar a trabajar al Señor. Ese es mi objetivo. Ya en Venezuela lo estaba logrando, pero el Señor cambió los planes. Ya yo estaba contento, no por, sino porque yo entiendo la demanda. La demanda, hermano, la demanda es la carga espiritual es fuerte. Solamente entienden que está metido en el paquete, que el Señor va a demandar 2 veces por la vida. Y cuando uno no puede dar lo que es, yo soy correcto. Cuando yo no puedo dar lo que soy, yo me retiro. Para entretener a la gente y darle, y no poder, que los miércoles no puedo, que el otro día no puedo, yo no puedo así. Yo digo, no puedo porque el Señor no me está permitiendo. Entonces, yo estoy orando por eso. Hay una hermana que se llama Norma Vega, dice: bendiciones hermanos, soy de Chile y estoy de vacaciones en USA. Gracias por la palabra de Dios, oración por Chile y su gobierno. Amén. Amén. Por la gente que pasó ahorita esta desgracia que pasó con Laura. Nosotros los cristianos debemos estar pendientes de qué está pasando malo, ¿para qué? Para orar por la gente que... Eso no lo escuché yo. ¿Qué pasó? El Laura fue el huracán que pasó por aquí, se desvió. Yo pensé que había dicho Aura, no, Laura. Pasó para arriba y algunos estados fueron como Luisiana, fueron muy destruidos. Arkansas. Arkansas, también unos hermanos en Arkansas que allá y en alguna parte de Texas también fue afectada. Entonces, orar por eso, seguir orando por nuestros países, que bueno, son pobres, países pobres quizás, pero hay otras bondades. En nuestros países hay otras bondades. ¿Y sabe qué, hermano? También orar por los vecinos de aquí de la vecina de nosotros. Amén. Porque hacer unas pachangonas ahí que se oye hasta acá y quiere tumbar hasta las casas. De verdad. Se oye horrible. Tienen buen equipo de sonido. Se oye horrible. Y no creo que es un grupito de 5 o 6 familias, no. Ahí está grandísimo, se llena de carros que no tienen ni idea. Darán no más de 100 personas ahí más. No le paran, como decía en el país, no le paran la pandemia ni nada, ¿verdad? No. Para pecar no piensa uno en la pandemia ni nada. No. Vamos a darle completo, como siempre damos. Así es, así somos. Pero bueno, vamos a orar por eso también. Ok, vamos a orar. Padre, te adoramos en esta preciosa tarde ya. Te damos gracias, Señor, por esa actitud que hubo en ti, Señor. Viniste a servirnos, Señor. ¿Cómo nosotros no poder meditar en este acto, Señor, que hiciste? Siendo Dios, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero por obediencia al Padre, por amor a nosotros, nos has servido. Nos serviste en la cruz y fuiste ejemplo, y ahora nosotros queremos seguir esa pisada. Sabemos el pecado que gobierna nuestras vidas muchas veces, esa carne que quiere ser servida, que no quiere humillarse. Señor, te pido que nos ayude. Tu Espíritu Santo, esa gran herramienta con tu palabra para poder, Señor, vivir de una manera agradable a ti, para poder vivir en santidad, para ser obediente, para tener, Señor, la mansedumbre, Señor, que necesitamos para hacer las cosas de tu manera. Señor, que esta palabra pueda ser transformadora en nuestras vidas y podamos, Señor, tener el compromiso, lo que queda en nuestras vidas, servir a Cristo y servir a nuestro prójimo y servir a nuestra iglesia, a nuestros hermanos de la fe. Señor, también quiero dar gracias, Señor, por esta persona que es de Chile, que nos está escuchando. Te pido por ella, por su vida, por este país, Señor, que ha sido un país, Señor, que ha pasado circunstancias y que, Señor, tú solamente conoces la situación de tu iglesia. La esperanza de Chile es la iglesia, una iglesia sana, una iglesia que lleve el Evangelio, una iglesia que vaya dirigida con los vientos, Señor, de tu Espíritu Santo. Pedimos también, Señor, por todo lo que ha pasado, este desastre, por estas personas, Señor, que han quedado sin luz por este huracán Laura, en Luisiana, en Texas, en Arkansas, lo ponemos en tus manos. Señor, sé con ellos, que tu iglesia sea generosa, que tu iglesia salga a las calles a llevar, Señor, lo que necesitan las personas, el Evangelio, y aún más que el Evangelio. No estamos diciendo por eso que el Evangelio es suficiente, pero quizás necesiten agua, frazadas, circunstancias. Ayuda a la iglesia, Señor, a salir de las 4 paredes. Señor, pedimos por este vecindario, Señor, gracias por las vecinas que han venido. Te pido por sus vidas, por su salud, por su hogar, Señor, y que juntos con la familia Pérez puedan reflejar en este vecindario, en esta colonia, en este parte de Cayo, Señor, puedan reflejar tu gloria y muchas personas tengan esa hambre y sed de ti, puedan llegar a esta familia y conocerte, Señor, por estas personas que están realizando estas reuniones, Señor. Pon en ellos, Señor, la prudencia, pon en ellos, Señor, esa responsabilidad de no afectar a su comunidad, Señor, sino más bien ser en pro de que este barrio y esta comunidad
funcione y que cada uno de sus ciudadanos, cada una de las personas que aquí habitan, Señor, puedan colaborar la una a la otra y no ser molestos ni gravosos, Señor. Señor, el grupo de gracia está en tus manos. Tú sabrás lo que vas a hacer, sabiendo, Señor, que todas las necesidades, todas las situaciones, Señor, tú seas tu Espíritu Santo dirigiendo, Señor, y dándote gracias, Señor, por este país también, por esta ciudad que necesita iglesias sanas, por este pueblo, Señor, de Cayo, que necesita iglesias saludables, donde se predique su evangelio, que muchas personas salgan, Señor, de esa oscuridad y puedan rendirse ante ti, Señor. Y las iglesias dejen ya la pelea, las divisiones, Señor, y puedan, Señor, demostrar el amor y la luz de Cristo, Señor. Gracias, ponemos también en tus manos nuestro país, en México, Señor, en tus manos. Tú sabes la violencia, tú sabes tantas situaciones que viven los países de Latinoamérica, especialmente en México. Ponemos a sucios gobernantes para que puedan hacer lo recto y justo, para que puedan saber que están allí puestos por ti, que algún día van a dar cuenta, Señor, de eso y que eso les dé temor. Y mucho mejor si te conocen y se arrepienten de sus pecados. El Salvador, Señor, Colombia, Venezuela, nuestros países, Señor. Tú sabes todo lo que viven, todo lo difícil que viven. Pero, Señor, yo entiendo y conozco que la iglesia es fuerte. Hasta la iglesia cada día más fuerte, ayuda a esos pastores y a esos misioneros, a esos plantadores que están en estos países, que lo hacen por amor a ti, Señor, que tú le puedas llevar ese alimento, esa medicina, esos útiles que necesitan sus hijos, Señor, y que, Señor, la iglesia reconozca, Señor, aquel que está enfrente y que sabe y que dice tu palabra que es digno de doble honor. Ayúdalos a los descarriados, a los que están desanimados por todo esto que está viviendo nuestros países, Señor, que el amor y la gracia y la misericordia tuya lo alcance y que pueda revitalizar su vida a través de un estudio firme y amoroso de tu palabra. En Cristo Jesús. Los alimentos. Amén. Los alimentos. ¿Ah? Los alimentos. Vamos a orar por las ofrendas y vamos a orar por los alimentos. Y de esta manera terminamos. Padre, te damos gracias por todo este tiempo que estamos acá, Señor, celebrando que tú eres Dios, que estás vivo y que has resucitado. Colocamos las ofrendas, los diezmos, los traemos delante de ti, Señor, como dice tu Biblia, como propuso nuestro corazón con alegría y gozo. Señor, te doy gracias que hay alimento en tu casa y bendice los alimentos, bendice. Y tú puedes gratificar solamente a la familia Pérez por este recibimiento y por esta, Señor, gentileza de tenernos en su hogar. Gracias, Señor. Que nunca falte el alimento en nuestro hogar y en el nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un saludo. Dios le bendiga. ¿Quién está ahí? Pati, Michelle, la hermana Norma, Santa Nancy, Helen, hay muchos que se han desconectado ya. Sí. Listo. Es que yo siempre termino un poquito después porque dice que se corta la... Tenemos gente de nuestro país ahí. Ajá. Sí. Y de Colombia, que hemos estado en Colombia y Venezuela. Sobre, hermano.